Bueno, dentro del primer Congreso Antártico Provincial estamos con Pablo Fontana, historiador, eh, quien nos va a hablar un poco sobre su presentación y sobre este tan importante trabajo que es el rescate cultural de la Antártida y el rescate histórico. Bien, sí, bueno, les comento brevemente sobre la presentación realizada acá en el Congreso. En realidad es un trabajo colectivo que realizamos también en cooperación con instituciones suecas, investigadores como Jonathan Bestin, Daka Bango, Kati Lindström, Una Dalmevik también, otros investigadores e investigadoras también de Argentina, como Valeria Contiza, Christian Sinner también. Bueno, que es la puesta en valor del patrimonio histórico en la isla de Cerro Nevado, ¿no? Del refugio Suecia, que lo construyó la Expedición Antártica Sueca en 1902. Una expedición que tuvo ayuda argentina. En ese refugio invernó también el alférez José María Sobral, que fue el primer invernante argentino en la Antártida, el primero en hacer ciencia en la Antártida. Tuvo que invernar ahí 2 años porque naufragó el buque de la expedición. De hecho, esa expedición es rescatada en 1903 por la corbeta Uruguay, al mando del teniente de navío Julián Irizar, ¿no? O sea, los vínculos que unen a Argentina y a Suecia a través de esta expedición son varios. Bueno, el refugio de alguna forma es digamos, la expresión material de esos vínculos antárticos entre ambas naciones. Bueno, Argentina, el refugio quedó, digamos, abandonado de alguna forma después de que la expedición es rescatada. Argentina tomó posesión en 1953 y en 1980 el Instituto Antártico comenzó toda una serie de trabajos, ¿no? Para recuperar el refugio, porque estaba con un pie de hielo de 1,5 metros en su interior y es más, con la cobertura de Ruberoy también perdida. Se le sacó el hielo del interior, se recuperaron un montón de objetos. Se le reconstruyó toda la cobertura de Ruberoy y se lo transformó en un museo antártico que es visitado por turistas de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema que empezó a surgir ahí a fines de la década del 90, que es un efecto del cambio climático, ¿no? Que es principalmente el derretimiento, la erosión del suelo de permafrost sobre el que se encuentra la casa, ¿no? La casa se encuentra sobre una pequeña morena de permafrost, que el permafrost un geólogo lo puede explicar bien, ¿no? Pero bueno, yo soy historiador. Podríamos decir que es un suelo que es una mezcla de sedimento, de roca y congelado, ¿no? Tiene una capa superior que se congela y se descongela, pero después tenemos, digamos, más abajo, puede ser 50 centímetros, 1 metro más abajo de la superficie, prácticamente es hielo con sedimentos y roca. Bueno, a raíz del calentamiento global, una lengua de glaciar que estaba al lado del refugio, bueno, prácticamente desapareció en los últimos 30 años. Esto ayudó a que aumente la temperatura local alrededor del refugio. Provocó también una erosión mucho mayor también a través del agua, de la erosión fluvial, ¿no? Por el aumento de los chorrillos. Y lo que empezamos a ver fueron una serie de desmoronamientos, ¿no? de la morena que se encuentra debajo del refugio. Bueno, en su momento los investigadores del Instituto Antártico comenzaron toda una serie de trabajos de apuntalamiento, de intervención en el suelo, ¿no? De relleno, como para poder remediar o frenar o desacelerar este proceso. Y en los últimos años decidimos comenzar esta cooperación también con Suecia para estudiar bien de qué forma se está desmoronando esa morena, de qué forma el cambio climático está afectando al suelo y poder trabajar mejor, poder evitar mejor estos efectos, ¿no? Para estos trabajos aplicamos toda una serie de tecnologías, ¿no? Como estaciones meteorológicas, sensores de temperatura del suelo, también por la cuestión del ataque biológico que puede sufrir la casa a raíz del ascenso de las temperaturas. Instalamos sensores de temperatura, humedad en la casa y también para entender un poco cómo interactúa, ¿no? O sea, la meteorología con el suelo y a su vez con el interior de la casa para poder optimizar la conservación de la misma. Una de las cuestiones
que abordamos con los investigadores de Suecia fue justamente la preservación digital del refugio ante la posibilidad de su pérdida, ¿no? Sea bien por este proceso que se está dando en el suelo o también, bueno, por las condiciones de la meteorología antártica, que son muy duras, con vientos a veces de 200 km por hora, que están afectando ahora a la casa de una forma mucho más fuerte que cuando existía esa lengua de glaciar, porque justamente la protegía de los fuertes vientos del suroeste que vienen de la península antártica. Bueno, estos trabajos los realizaron en gran medida Jonathan Westing, que es un investigador sueco, donde se realizó una digitalización con un escáner láser 3D a nivel submilimétrico de la casa, lo cual nos permite, bueno, compartirla a la sociedad, ¿no? para que pueda acceder a la misma con ese nivel de detalle, a los investigadores para que puedan estudiarla, ¿no? Y también incluso realizar, bueno, reproducciones digitales o bien materiales a través de impresiones 3D con un nivel de resolución que a una escala 1 a 1 sería a nivel inferior al milímetro, ¿no? Bueno, esas son algunas de las conservaciones digitales que hicimos. También se hicieron mapeos con dron para estudiar mejor de qué forma, ¿no? digamos, está avanzando la erosión del suelo, los desmoronamientos, y poder de esta forma bueno, intervenir en los lugares específicos, ¿no? para frenar este proceso de erosión y poder salvar al refugio del cambio climático. Algo que no podemos garantizar que va a ser para siempre, obviamente, ni para 100 años, por la fuerza, ¿no? del cambio climático ahí en la Antártida, que uno la nota de una forma bastante clara, campaña a campaña, año tras año. Para que se den una idea, el último campamento que hicimos, todos los trabajos los hacemos desde un campamento que armamos cada verano a 100 metros de la casa. Bueno, el último campamento tuvimos 10 días de lluvia, que fue algo extraordinario, que nunca nos había pasado. Venía lloviendo desde hacía algunos años en algunos lugares al noroeste de la península, por ejemplo en base Carlini, pero la verdad que para el campamento nuestro ahí en el Mar de Weddell, más al sur y en el Mar de Weddell, fue algo extraordinario. Vimos también mucha más presencia de fauna, o sea, la verdad que es increíble bueno, la conciencia que uno toma del cambio climático ahí en la Antártida. Bien. Bueno. Te llevo un poco al camino de este mito que se genera de la caducidad de lo que es el Tratado Antártico. Y vos, más como historiador, si nos puedes bien explicar este tema de lo que es el Tratado Antártico y su vigencia. Bien, bueno, sí, en los últimos años se está hablando mucho de esta supuesta, este supuesto vencimiento del Tratado Antártico, ¿no? Si bien no hay nada que indique que vaya a vencer, ¿no? O sea, el mismo tratado no tiene una fecha de vencimiento. Se suele citar el año 2048 como posible año de vencimiento, ¿no? del Tratado Antártico, pero la realidad es que no es así. Yo infiero que este error se produce por lo siguiente. El Tratado Antártico se firma en 1959. Argentina es uno de los 12 países que es el signatario original del Tratado Antártico, es uno de los 7 reclamantes del tratado, uno de los 7 países que reclamó territorio, y después entra en vigor en 1961. Bien, el tratado tiene un punto donde dice que los primeros 30 años, los primeros 30 años, a partir de que entra en vigor el Tratado Antártico, esto fue en el 61, es necesario, digamos, la unanimidad, el consenso, ¿no? de todas las partes consultivas, todos los miembros consultivos, para poder realizar una enmienda al tratado. Después, una vez pasados estos 30 años, ya no es necesario que sean digamos, todos los miembros del tratado los que quieran hacer una enmienda, sino que alcanza con que sean la mayoría. Bien, esto se cumplía en el 91, en 1991, años antes ya
llegaran a esa fecha, también había como una especie de temor a que en 1991 se pudiera producir algún tipo de modificación o vencimiento del tratado, ¿no? Se hablaba mucho de la explotación de minerales, se había hecho incluso una convención para explotar minerales en la Antártida. Esto venía de alguna forma ya desde los 70, impulsado de alguna forma por la crisis del petróleo. Ahora bien, llegamos al 91 y lo que pasó fue más bien todo lo contrario. Digamos, se activó esta cuestión de que ya no es la mayor, digamos, comenzó este periodo en donde ya no se necesita, digamos, la unanimidad, el consenso de todos los miembros para modificar, hacer una modificación al tratado. Y sin embargo no se explotaron los minerales, no se modificó el tratado, sino que lo que pasó fue que se firmó el Protocolo de Madrid, ¿no? Que es el protocolo de, digamos, de protección ambiental de la Antártida, que se firma ahí justamente en 1991 y que va totalmente, digamos, a contramano de todo lo que se creía que iba a pasar. El protocolo prohíbe la explotación de minerales en la Antártida, toma un montón de protección, un montón de medidas para proteger la fauna y la flora antártica, o sea, el medio ambiente antártico. Y ahí, bueno, el protocolo lo que tiene sí es también una medida parecida a esta que tenía el tratado, en donde formula que, bueno, cumplidos los 50 años de la entrada en vigor del protocolo, ya no es necesario también, o sea, la unanimidad, el consenso de todas las partes del protocolo, sino que basta con 3/4 de sus partes. Esto se va a cumplir en el 2048 y también, o sea, bueno, es posible que algunas de las personas que dicen que vence que el tratado vence en el 2048 lo digan en base a esta cuestión, pero también tenemos que tener cuidado, o sea, si no estamos reproduciendo un poco lo que pasó en los años 80, ¿no? Este temor a que venciera el Tratado Antártico, a que el Tratado Antártico sea modificado en el 91 y después nos encontramos con todo lo contrario. Yo sería mucho más prudente. Como bien vos mencionás, esto de los 7 países reclamantes, bueno, por razones obvias, Argentina, por cuestiones territoriales y por cercanía de la Antártida con Tierra del Fuego, ¿nos podrías mencionar cuáles son los otros países que están dentro de esta puja? Bien, sí, Argentina es un país bicontinental con su territorio antártico, ¿no? Forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es la Antártida Argentina, pero para el Tratado Antártico nosotros somos un país reclamante, uno de los 7 originales. El Tratado Antártico, cuando se firma en 1959, establece de que durante la vigencia del tratado no se van a poder hacer nuevas reclamaciones, ¿no? Entonces, bueno, reconoce que existen esos 7 reclamos y a su vez 2 de los países firmantes, que eran, bueno, las 2 potencias de la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, se reservan el derecho de, en el futuro, poder reclamar una parte de la Antártida o toda la Antártida. Bueno, los otros 7 países son Chile, que en parte su reclamo se superpone con la Antártida Argentina, el Reino Unido, cuyo reclamo cubre lo que es la Antártida Argentina y de hecho un poco más del continente. Tenemos también Australia, tenemos Noruega y tenemos Nueva Zelanda. Pero bueno, los fundamentos de la soberanía argentina en realidad son más de estos que mencionás, ¿no? Está también toda la historia de la Argentina en la Antártida, la práctica científica, los rescates que se hicieron, la continuidad geológica, aparte de la geográfica, la cercanía también. Bueno, en historia de hablar, la presencia, somos el país con más bases en la Antártida, tenemos 13 bases, pero en la presencia hay una cuestión clave, que es que somos el primer país que tuvo una presencia permanente en la Antártida. Argentina se instala en 1904 en la Antártida, en Orcadas, de forma permanente, y desde ese momento tenemos, o sea, casi 120 años de presencia permanente, continua e ininterrumpida en la Antártida, algo que no tiene ningún otro país. Los otros países en esa época mandaban expediciones que se quedaban unos meses o un año en la Antártida, 2 años quizás, para poder llegar al polo
o porque naufragaba el barco de la expedición, pero ningún país, digamos, tenía una base, un observatorio permanente, o sea, ciudadanos viviendo ahí en forma permanente en la Antártida, por lo menos de esta forma, con dotaciones que se renuevan anualmente. Recién a mediados de la década del 40 otros países van a instalarse de forma permanente en la Antártida. O sea, fíjense que la ventaja que tenemos acá que esto lo hicimos 40 años antes de cualquier otro país, ¿no? Incluso, bueno, en el momento en que el Reino Unido hace su reclamo antártico en 1908, cubriendo, o sea, reclamando también digamos, toda el área que es la Antártida Argentina, la única instalación permanente ahí de seres humanos en todo ese territorio era la base Orcadas, que era Argentina. No había ninguna base británica ahí en ese territorio permanente, ¿no? Y bueno, reclaman en ese momento también Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur. De hecho, todo esto lo reclama como una dependencia de las Islas Malvinas, ¿no? Y según cómo interpretemos esa carta patente de 1908, puede incluir también la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde estamos ahora, el sur de la provincia de Santa Cruz y el sur de la región de Magallanes. En 1917 esta carta patente se corrigió y, bueno, digamos que dejaron afuera los territorios, ¿no?, de América del Sur continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego, Isla de los Estados, pero siguieron reclamando el resto del territorio. Hay una anécdota de Perón muy interesante respecto a esta cuestión de que los británicos reclaman la Antártida como una dependencia de las Islas Malvinas. Él decía: esto me recuerda a un señor que una vez se llevó un perro de mi casa, ¿no?, sin permiso, y después me vino a hacer un pleito por la cadena, ¿no? Bueno, creo que ilustra muy bien esta situación de lo que fue el reclamo británico en ese momento. Bueno, después, respecto a los reclamos de los otros países, sí, hay también distintos argumentos para hacer esos reclamos que esgrimen los distintos países. Hay algunos que también hablan de una continuidad geográfica, pero que no llegan, que no tienen, digamos, la cercanía entre los dos territorios, el reclamado antártico y lo que sería el de la metrópoli, como tiene Argentina o Chile, por ejemplo, que estamos hablando de 1000 kilómetros, ¿no? Con la península antártica, es la zona que reclaman, ¿no?, los dos países. En el caso australiano estamos hablando de, por ejemplo, no recuerdo bien, ahora creo que son como 3000 kilómetros, en el caso neozelandés un poco menos. Pero bueno, también hay argumentos históricos de exploración y demás para hacer estos reclamos. Lo cierto es que el Tratado Antártico reconoce que existen estos reclamos de los países reclamantes, firmantes del Tratado de 1959, pero bueno, no hace ningún tipo de definición sobre estos reclamos y afirma de que no se pueden realizar nuevos reclamos mientras esté vigente el tratado. Porque bueno, el principio justamente del Tratado Antártico es la cooperación internacional y la paz para el sexto continente. Cooperación internacional principalmente a través de la ciencia, es un continente dedicado a la paz y a la ciencia, donde también tiene una importancia muy grande que es la protección del medio ambiente antártico. Bien, y por último, retomando un poco algo que decías recién, esto de 1908, y más pensando en Inglaterra, que es con el que mayor reclamo seguimos teniendo hasta la actualidad. O sea que pensando en Malvinas, el imaginario social común se plantea de Malvinas solamente a partir del conflicto del año 82 y esa pérdida, pero podríamos decir que ya viene el reclamo de muchos años antes. Sí, tenemos ahí, bueno, hablando en términos históricos, ¿no?, en cuanto a lo que es la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas en 1833, en realidad esto es, podríamos decir, un continuo histórico que ya venía de antes. Tenemos las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806, 1807 que fallan. Parece como que después, bueno, fallan ahí 2 veces y después se van un poquito más al sur, Malvinas 1833 y después Antártida, Georgia del Sur y Sandwich del Sur 1908. Parece como que, bueno, fue avanzando
hacia el sur. Tenemos que poner las cosas en contexto, ¿no? Estamos hablando de 1908, del auge del imperialismo europeo. La mitad de África, casi la mitad de África, eran colonias del Imperio Británico, la otra mitad del Imperio Francés, colonias alemanas que después la pierden en la Primera Guerra, portuguesas, ¿no? El sudeste de Asia, bueno, India, Pakistán, Bangladesh, bueno, eran todas colonias de los imperios europeos. Este es el contexto también donde de alguna forma se sitúa este reclamo, ¿no? Y la ocupación ilegal de las Malvinas en 1833 en realidad, bueno, es anterior a esa época de auge del imperialismo europeo, pero tiene que ver justamente con el imperialismo británico que ya había comenzado. Pero la situación a nivel de política internacional de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur es totalmente distinta a lo que es la Antártida, ¿no? O sea, mientras que en esos tres archipiélagos tenemos una ocupación ilegal del territorio argentino por parte de una potencia extranjera, de otro país, en la Antártida lo que tenemos es la vigencia del Tratado Antártico, ¿no? Que bueno, es esto que comentaba, esta situación que comentaba, pero el Tratado Antártico llega hasta el paralelo 60 sur, ¿no? Más al norte que esto no tiene, digamos, efecto el tratado. Los archipiélagos de Georgias del Sur y Sandwich del Sur, si bien están al sur de la convergencia antártica, son archipiélagos subantárticos, o sea, uno podría de alguna forma ligarlos desde lo que es el ecosistema, las características geográficas y demás, los podría ligar a la Antártida. Al encontrarse al norte del paralelo 60, bueno, se encuentra en la misma situación que las Islas Malvinas, ¿no? Ocupadas ilegalmente. Eso pone a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en una situación única entre todas las provincias del país, ¿no? Porque bueno, es la única provincia en la cual nos encontramos con estas tres situaciones, ¿no? En el resto de las provincias no se dan ni siquiera dos de estas situaciones. Se da una sola situación que, bueno, es donde el ejercicio de la soberanía es un ejercicio pleno de la soberanía sobre el territorio que no se encuentra, digamos, limitado por la ocupación ilegal del territorio o bien por un tratado internacional, ¿no? Donde, bueno, sí, somos soberanos, ese territorio es nuestro, pero o sea, estamos bajo el Tratado Antártico. O sea, Argentina está comprometida con el tratado, es parte firmante del tratado, es uno de los protagonistas del Tratado Antártico, fue uno de los signatarios originales, de los reclamantes. De hecho, algunas cláusulas del tratado se incluyeron gracias a propuestas argentinas, como la cuestión de no hacer pruebas nucleares en la Antártida, que es un continente libre de detonaciones nucleares y demás. Y Argentina continúa teniendo un rol protagónico en la Antártida, no solo por su presencia, es el país con más bases y demás, principalmente, bueno, la ciencia argentina es muy importante en la Antártida y también a nivel de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? Hay, bueno, distintas reuniones consultivas del Tratado Antártico se han hecho acá en Argentina. Bueno, el rol de los diplomáticos y el Estado argentino en lo que son, bueno, en lo que es el Tratado Antártico también tiene un rol protagónico indudable. Pablo, súper claro, gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes.